Hola a todos, soy Ghostbuster Dark y como dice un amigo, como lo prometido es deuda, hoy les traigo un top 10 de villanos de Batman que considero mejores o según mi opinión, así que no quiero estupideces en la caja de comentarios corrigiéndome, porque esta es mi opinión y los que considero mejores. Bueno, sin más habladuría, empecemos. Batman con el paso de los años ha sido el mejor detective y héroe de los cómics, pero como todo héroe tiene su villano, este tiene más villanos que calzoncillo XD, por lo que se le ha dificultado mucho su vida de superhéroe. Estos son los mejores villanos de Batman que considero yo. Número 10. Killer Croc es uno de los villanos más fuertes y debutantes en El Hombre Murciélago e incluso en otros cómics de superhéroes de DC, pero ¿por qué está en este puesto? Bien, ha tenido sus dificultades, o sea, es como el Hulk de los villanos porque, a veces es confundido, pero eso no le quita lo bueno. Su historia es la siguiente: Waylon Jones nació con una condición médica que le causó poseer la piel como de un cocodrilo. Dicha enfermedad le ha robado poco a poco sus rasgos humanos identificables. En sus más recientes apariciones, tiene un hocico alargado y cola. Se ha dedicado al tráfico de drogas y armas, hasta que Nightwing y Robin lo detuvieron. Pese a ser un enemigo recurrente de Batman, Killer Croc tiene una marcada rivalidad con otro enemigo de Batman, Bane. Durante un encuentro con Batman y Robin en un centro comercial, Bane aparece y agrede a Croc, rompiéndole ambos brazos. Pronto, Croc buscó venganza de Bane en los alcantarillados de Gotham City, cuando Bane había secuestrado a Robin. No hubo ganador, ya que la cornisa que sostenía a los tres se rompió y el agua los retiró a cada quien por su lado. Posteriormente, Killer Croc es atraído a los pantanos de Louisiana por Swamp Thing, que ofrece a Croc un lugar en el pantano en el que puede finalmente ceder a su lado animal y vivir libre de la persecución humana. Sin embargo, Croc intentó curar su enfermedad, que aumentaba en forma acelerada gracias a un virus adquirido durante el evento Silencio, sin lograr tener éxito. Batman descubrió y capturó a Croc alimentándose de los restos de la villana conocida como la Orca. Croc se halla en el asilo Arkham. Para algunas adaptaciones como Gotham Knight, la historia del personaje fue cambiada. En esta versión, Killer Croc no es más que un producto de la contaminación ambiental, un simple humano que contrae una enfermedad debido a los desechos tóxicos que deambula por las cloacas de Gotham. Su primera aparición fue en Detective Comics número 523, febrero de 1983. Número 9. En el puesto 9 está Cara de Barro, es el nombre de varios personajes ficticios de DC Comics. Todos los personajes que han usado esta identidad son conocidos como enemigo de Batman. Está en el puesto 73 de los mejores villanos de la historia. A mi parecer es uno de los villanos más enigmáticos y algo jodedores de los cómics, ya que hay varias personas que tomaron esta apariencia y cada una tiene su biografía distinta. Aquí unos. Basil Karlo interpretaba a un monstruo llamado Clayface en una antigua película de terror, pero cuando se entera de que se hará un remake de la película decide vestirse del monstruo e ir a asesinar al elenco, aunque es detenido por Batman y Robin. Después de derrotarlo es llevado al asilo Arkham. Muchos fans dicen que Clayface está basado en el fantasma de la ópera, puesto a que comparten el mismo origen. Tiempo después, Karlo escapa del asilo Arkham y decide vengarse de Batman y Robin. Para eso recluta a todos los Clayface existentes, sin embargo es derrotado una vez más. Después de la batalla, Karlo se inyecta ADN de Preston Pyre y Sondra Fuller, y obtiene los poderes de otros Clayfaces. A Karlo le cuesta trabajo adaptarse a sus nuevos poderes, pero una vez que lo logra se dispone a asesinar a Batman, pero una vez más es derrotado. Actualmente Basil Karlo forma parte de la Liga de la Injusticia. Matt Hagen apareció por primera vez en Detective Comics número 298. Hagen era un cazador de tesoros, encontró una misteriosa y radioactiva fuente protoplasma en una cueva. Al sumergirse en ella se convertía en un ser moldeable que podía tomar la forma de casi todo lo que quisiera. Pero este poder era temporal, debía volver a sumergirse en la fuente para poder tener la habilidad durante un tiempo más. Hagen murió heroicamente defendiendo Gotham City durante la serie de Crisis en Tierras Infinitas. Preston Pyne apareció por primera vez en Detective Comics número 478. Sufriendo de hiperpituitarismo, Pyne buscó la cura a su enfermedad. Obtuvo una muestra de sangre de Matt Hagen y creó una enzima que introdujo en su sangre. Gracias a esto pudo recuperar su apariencia, pero esto duró poco tiempo. Un día su cuerpo empezó a derretirse, y cuando tocó a su esposa, quedó completamente derretida. Pyne construyó un exoesqueleto para prevenir tocar a la gente, pero descubrió que si no derretía a otras personas sufría un gran dolor.
peleó y fue derrotado por Batman. Durante un tiempo se consideró que había muerto. Sondra Fuller, conocida también como Lady Barro, apareció por primera vez en Outsiders número 21. Fue agente de Cobra, donde obtuvo la habilidad de cambiar de forma. Tiene prácticamente las mismas habilidades que Mutagen, pero sin la necesidad de sumergirse en una fuente de protoplasma. Fue derrotada por los marginales. Cara de Barro III y IV se unieron para liberar al original de la prisión. Carlos se inyectó muestras de tercero y cuarto, ganando así las mismas habilidades que ellos y convirtiéndose en Ultimate Cara de Barro. Los tres fueron derrotados por Batman. Paine y Fuller se enamoraron y tuvieron un hijo llamado Cassius Barro Paine, quien se convirtió en Cara de Barro V. No diré sus primeras apariciones porque ya las nombraron en la biografía. Número 8. En el puesto 8 está nada más ni nada menos que el Sr. Bane, uno de los mejores villanos de Batman y el único que le pudo romperle la madre y derrotarlo, pero ¿por qué está en este puesto? Bien, en lo personal no es ni el doble de peligroso de lo que es el Joker, pero aún es más peligroso, tiene sus defectos, ejemplo el suero que posee lo hace entorpecer y golpea a lo pendejo, pero es mejor conocido por ser el hombre que rompió al murciélago. Bueno, los dejo con su biografía. Bane nació en la ficticia República Caribeña de Santa Prisca, en una prisión llamada Peñadura. Su padre, Edmundo Rance, había sido un revolucionario y se había escapado del sistema de la corte de Santa Prisca. Sin embargo, el gobierno corrupto decretó que el hijo de Dorrance sirviera a cabo la sentencia del hombre, y por lo tanto la infancia y la vida adulta de Bane se gastaron en el ámbito penitenciario amoral. Aunque estaba encarcelado, sus habilidades naturales le permitieron desarrollar talentos extraordinarios dentro de los muros de la prisión. Leyó todos los libros que tenía a su alcance, se ejercitó en el gimnasio de la prisión, y aprendió a pelear sin piedad en la escuela de la prisión. A pesar de sus circunstancias, se encontró con varios maestros de varias clases durante su encarcelamiento, que van desde la condena endurecida de un anciano sacerdote jesuita, bajo cuya tutela aparentemente recibió una educación clásica. Bane asesinó a este sacerdote a su regreso a Santa Prisca años más tarde. Sin embargo, Bane cometió su primer asesinato a la edad de 8 años, apuñalando a un criminal que quería utilizarlo para obtener información acerca de la prisión. Durante sus años en la cárcel, Bane llevaba un oso de peluche que llamaba Osito, a quien considera su mejor amigo. Se revela que Osito tiene un agujero en la espalda para sostener un cuchillo que Bane utiliza en contra de cualquier matón. Su primera aparición fue en Batman La venganza de Bane número 1 enero de 1993. Interpretado por Tom Hardy en Batman El Caballero de la Noche Asciende. Número 7. En el puesto 7 se encuentra a Ra's al Ghul, o en español conocido como Cabeza del Demonio. Fue mentor de Batman en sus inicios, como lo vimos en la película Batman Inicia. Es inmortal, ha revivido en varias ocasiones y no puede morir, pero ha sido derrotado por Batman. Es uno de los villanos más tranquilos e inferiores al resto del grupo al que ha estado. Bien, aquí su historia. Nació en la época de las cruzadas. Era el médico de la corte del Shalim, un gobernante que profesaba tal amor a su hijo que no era capaz de ver su brutalidad. Cuando enfermó, el médico se retiró a meditar para tratar de encontrar una cura. Lo que sus sueños le revelaron fue que, realizando una determinada combinación de venenos, en un punto concreto en el que confluyese la energía de la Tierra, podría crear una fosa que insuflaría de vida a un cuerpo moribundo. Pero la resurrección acarreaba un alto precio. Su primera aparición fue en Batman número 232 junio de 1971. Interpretado por Liam Neeson en Batman Inicia. Número 6. En este puesto está el Espantapájaros, es uno de los villanos más temibles de Batman, un médico corrupto el cual quiere atemorizar a la ciudad con su gas del miedo, pero fue uno de mis favoritos por razones desconocidas XD. Su traje de espantapájaros es una herramienta en su afán por inducir el terror en sus víctimas. Además, sus conocimientos en psicología y bioquímica son utilizados para crear armas como drogas inductoras del miedo o técnicas terroristas. Su historia, la historia Riddle of the Human Scarecrow, World's Finest Comics N3, 1941 y realizada por Bill Finger y Bob Kane, fue la primera aparición de Jonathan Kane como el espantapájaros. El villano era un profesor de psicología, quien se volvió criminal tras ser despedido por realizar un experimento sobre la psicología del miedo, disparando balas de salva en una clase llena de estudiantes, para demostrar una de sus teorías. Lo único que se revela de su infancia es que, de niño, le gustaba espantar a las aves.
Condenado por sus colegas profesores por ser solitario y por sus desgastadas ropas, se vuelve criminal para que él mismo sea parte de la élite de la sociedad. Su modus operandi es utilizar el carácter de espantapájaros y amenazar a sus víctimas para que hagan lo que él desea. En términos de su traje, simplemente viste un andrajoso sombrero negro, un sobretodo, una máscara y empuña un subfusil Thompson. Su primera aparición fue en World Finesse número 3 otoño de 1941. Interpretado por Cillian Murphy en la trilogía de Christopher Nolan. Número 5. En el puesto 5 está el Pingüino, uno de los mafiosos y villanos más conocidos de Gotham City. Es un hombre bajo y corpulento, conocido por su amor a las aves y sus sombrillas especializadas de alta tecnología. Como un mafioso y ladrón, él cree ser el señor del crimen. Su negocio de un club nocturno ofrece una cobertura para la actividad criminal, y Batman frecuentemente lo utiliza como una fuente de información sobre el submundo criminal. Ha demostrado ser un verdadero villano en Batman The Long Halloween y su secuela Dark Victory, donde tuvo un papel más notable. A diferencia de la mayor parte de la galería de enemigos de Batman, el Pingüino está en control de sus acciones y perfectamente sano, características que le ayudan a mantener una relación única con el Caballero Oscuro. Su última caracterización lo representa como el dueño de un club nocturno, el cual es popular en el mundo criminal. Batman llega a tolerar sus operaciones siempre y cuando el Pingüino siga siendo uno de sus informantes. El emprendedor Pingüino a menudo vende propiedad robada o arregla permisos de salida de prisión. Claro, por un precio considerable. Su historia: nacido como Oswald Chesterfield Cobblepot, el Pingüino fue acosado de niño por su baja estatura, su peso, y su nariz en forma de pico. En algunos medios, sus dedos están unidos, dando lugar a manos parecidas a aletas. Varias historias cuentan que de niño fue obligado a llevar siempre una sombrilla por su madre sobreprotectora, debido a la muerte de su padre por neumonía después de empaparse por la lluvia. Su madre era dueña de aves mascotas, las cuales Cobblepot veía como sus únicos amigos. En algunas versiones, Cobblepot se convierte en criminal después de que su madre muere y los pájaros son embargados para pagar las deudas de su madre. En otras, él es un marginado en su familia de alta sociedad, y su rechazo lo lleva a convertirse en un criminal. De acuerdo con sus orígenes, el Pingüino persigue su carrera criminal con clase. Él prefiere la vestimenta formal, vistiendo un sombrero de copa, un monóculo y smoking durante sus crímenes. Su primera aparición fue en Detective Comics número 58 diciembre de 1941. Interpretado por Burgess Meredith en la serie de los 60 de Batman y por Danny DeVito en Batman Regresa. Número 4. En el puesto 4 se encuentra Harvey Dent, más conocido como Dos Caras. Ha sido un buen villano y lo ha demostrado en varios debuts de la serie animada de los 80, e incluso en el cómic Batman Hush. Se ha convertido en el villano más notable gracias a la película de Nolan, e incluso ha tenido spin-offs en distintos cómics. Pero bueno, lo único malo es el jueguito de la monedita, lo hace muy ridículo, pero es una buena técnica para condenar a una víctima. Bien, y aquí vamos con su historia. Anteriormente fue Harvey Dent, fiscal de distrito de Gotham City y un aliado de Batman. Pero se volvió un psicópata y se convirtió en el criminal Dos Caras cuando la mitad izquierda de su cara queda en siniestro al ser rociada con ácido durante un juicio. Desde entonces decide entre el bien o el mal mediante el lanzamiento de una moneda. Originalmente, Dos Caras era un simple villano de cómic cuya característica era cometer crímenes basados en el número 2, como robar el segundo Banco Nacional de Gotham City a las 2:00 del 2 de febrero. En los últimos años, autores como Frank Miller o Andrew Elfer le han descrito como una persona con un desorden de personalidad múltiple y profundos traumas infantiles, y que su desfiguración física solo disparó su psicopatía. Su primera aparición fue en Detective Comics número 66, 1942, no tiene fecha exacta. Interpretado por Billy Dee Williams en Batman a secas y Batman Regresa, de Tim Burton. También por Tommy Lee Jones en Batman Forever, y por Aaron Eckhart en Batman El Caballero de la Noche. Número 3. En el puesto 3 está el Acertijo, uno de los villanos más enigmáticos y obsesionados por la identidad de Batman. Se caracteriza por dejar adivinanzas en sus escenas del crimen. Ha demostrado ser un villano de verdad en Batman Hush, se los recomiendo leer, y en el juego Arkham, donde es el Jigsaw de toda la saga. A diferencia de la mayor parte de los villanos de Batman, Riddler no es un asesino psicopático o con problemas mentales severos, solo es algo narcisista y con un enorme ego, lo que hace que alardee de su superioridad intelectual ante Batman.
Sus conflictos directos con Riddler son típicamente más cerebrales que físicos y generalmente implica derrotar al otro intelectualmente. Su historia, cuando era joven, disfrutaba de lo divertidos y desafiantes que eran los puzzles. Al crecer fue un exitoso inventor en una empresa tecnológica, pero se aburrió y se dedicó al crimen, donde fue bastante conocido por su estilo tan original de robar. A diferencia de los demás enemigos de Batman, Riddler no es un villano que llegue a la violencia física, aunque tenga cualidades para ello y a veces porque algún tipo de arma suele llevar encima un electrificador, también posee pequeños explosivos en forma de pajarito y su bastón de interrogación, que él mismo construyó, el cual posee una tecnología especialmente avanzada que puede controlar y leer la mente de su receptor, lanzar rayos, lanzar dardos o llevar un pequeño detonador para activar explosivos a distancia. Su primera aparición fue en Detective Comics número 140, 1948. Interpretado por Frank Gorshin en la serie de los 60 de Batman y por Jim Carrey en Batman Forever. Número 2. En el puesto 2 está Hugo Strange, es uno de los villanos más intelectuales de la vida del hombre murciélago, es el único que ha podido descubrir la identidad de Batman, el mejor médico del asilo Arkham considerado por los pacientes. Su intelecto es superior al del Acertijo pero inferior al del Lex Luthor, fue uno de los primeros villanos que ha tenido Batman antes del Joker, e incluso un amigo aparte de Harvey quiere ser este villano y usarlo como avatar, pero esa es otra historia. Ahora vamos con su verdadera historia. En tal historia había asesinado a un oficial del FBI, quien justo antes de morir revela dos palabras a Batman: neblina y Strange. Finalmente el héroe descubre y desbarata el plan de Strange, una máquina para crear una neblina tan densa que impediría a la policía atraparlo en sus delitos. Su primera aparición fue en Detective Comics número 36, febrero de 1940. Número 1. En el puesto 1 está el Joker porque lo puse aquí, bien es calculador y maniático, el extremo de la locura lo hace llevar a los límites del asesinato. Al principio todos creían que era el típico villano que molesta al héroe que siempre termina encerrado, pero todo cambió cuando todos leyeron La broma asesina, fue donde el Joker demostró ser el más psicótico y más temible, pero está en este puesto porque su locura lo explota mucho, no es consciente de lo que hace o viceversa, pero aún así es un buen villano. Bien, no tengo que decir su origen porque todos ya lo conocen perfectamente. Su primera aparición fue en Detective Comics, no hay número ni fecha definida. Interpretado por César Romero en la serie de los 60, por Jack Nicholson en Batman a secas y por Heath Ledger en El Caballero de la Noche. Bueno amigos, ese fue mi top y mi opinión, sin más que decir, me despido.